Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Yo tengo el placer de contar con un exfutbolista que juega en la posición de lateral derecho, Jorge Otero, que entre otros equipos ha estado mayoritariamente en el Celta de Vigo, Betis, Valencia, Atlético de Madrid y Elche. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, pues muy bien, pasando todo esto desde tanto tiempo, intentando llevarlo de la mejor manera posible con todo el mundo, ¿no? Sufriendo y esperando que se solucione cuanto antes y que todo vaya mejor. Bueno, lo primero, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Y bueno, vamos a repasar un poco tu trayectoria y luego al final pues hablar un poquito de la actualidad del Celta. Muy bien, pues cuando quieras. Mira que son bastantes años, ¿eh? Vamos a llevar tiempo. Sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuándo comenzaste en el mundo del fútbol? Bueno, pues yo creo que empecé en mi época, como todo el mundo, ¿no? En la calle, con un balón, con dos piedras haciendo de porterías. Y a partir de ahí, bueno, pues empezar con los amigos hasta que, bueno, pues con 10, 12 años sale publicado en el periódico aquí de Vigo que pruebas los chavales nacidos, no me acuerdo los años, bueno, pues para hacer pruebas en el Celta y ahí fui yo con 10 o 12 años y bueno, y desde ahí, bueno, pues empecé mi carrera en el Celta hasta los 25 que me fui, ¿no? Todo, pasando por todas las categorías inferiores. Bueno, pues ese es un poco mi comienzo, ¿verdad? Como todos. Nunca, y es curioso porque el primer equipo en el que empiezo siempre fue fue el Celta, desde, ya te digo, alevines y infantiles. Ese es mi comienzo en el mundo del fútbol. ¿Cómo se produjo tu salto al primer equipo? Bueno, pues eso es. Yo acabé la temporada de juveniles y a partir de ahí, bueno, yo voy a jugar, porque acabamos antes la temporada con el filial, que en aquel momento era el Gran Peña. Voy a jugar 4 partidos con el filial, teniendo ficha del juvenil. Y bueno, y a partir de ahí se acaba la temporada, bueno, pues de vacaciones, me voy para mi casa y bueno, y en junio, julio recibo una llamada del club que voy a hacer la pretemporada con el primer equipo. Bueno, pues imagínate, ¿no? Con 18 años que te dicen que vas a hacer la pretemporada con el primer equipo, bueno, dice, a ver si va a ser una broma. Bueno, yo voy y allí fui y la verdad, bueno, pues muy bien, porque, bueno, yo pues evidentemente era con 18 años, imagínate, era casi el hijo de algunos de los jugadores que había allí en aquel momento y me acogieron francamente bien y, bueno, tuve una aclimatización perfecta, la verdad que bueno, me trataban, pues eso, como el niño que era, como el juvenil que era, y de ahí es un poco donde comienza mi aventura en el mundo profesional, ¿no? Eso, con 18 años en el primer equipo, donde, bueno, pues parecía que iba a ser difícil, todo el mundo me decía, es difícil que te puedas quedar porque todos los años suben jugadores, pero pues no se quedan. Bueno, yo estaba muy tranquilo, sabía lo que tenía que hacer y que iba, o sea, el trabajo que yo tenía que hacer no había ninguna duda, ¿no? Por mí no iba a quedar ningún resquicio de que no tuviese la oportunidad que pudiese de quedarme. Bueno, pues así fue. Y empieza esa pretemporada, bueno, pues con Maguregui de entrenador y a partir de ahí Maguregui me ve y empiezo jugando ya de titular en el primer partido y bueno, pues con 18 años jugué ese año, la verdad, creo que recordar 34 o 36 partidos en primera división, ¿no? Creo que un número francamente bueno y desde luego pues muy contento, muy satisfecho de todos esos años porque al final el Celta no deja ser el equipo de tu vida, donde te criaste, donde te formaste. Bueno, y yo tuve la suerte de estar pues 7 temporadas en el primer equipo, he sido internacional, he jugado el Mundial de Estados Unidos, voy perteneciendo al Celta, he sido capitán, bueno, pues toda una trayectoria creo que importante en el club y evidentemente he pasado por otros como Betis, como Valencia, como Atlético de Madrid, como Elche, pero lógicamente no mi equipo siempre será el Celta, por supuesto. Siendo muy joven, tuviste una regularidad en el primer equipo. ¿Cómo canalizabas todo esto siendo tan joven, tu mente, el estar centrado? Pues la verdad, pues
con mucha normalidad y mucha tranquilidad. No era para mí nada excepcional, ¿verdad? Es decir, nada excepcional el hecho de, bueno, pues estaba jugando en primera división, en Celta con 18 años, pero lo llevaba con mucha naturalidad, con mucha tranquilidad, con mis amigos de siempre. Yo creo que eso va un poco en la educación, ¿no? Y yo sabía que me había costado mucho llegar allí como para todavía sin haber hecho nada. Sí que es cierto que esos, bueno, pues con 18 años había jugado muchísimos partidos en primera división ese primer año, había sido titular indiscutible. Bueno, todo eso que puede hacer que pierdas un poco la cabeza, no, yo no, para nada, ¿no? Era bueno, darle, evidentemente, muy contento, muy satisfecho. Bueno, pues la gente que te conocía y todos bueno, pues estaban sorprendidos, pero bueno, pues yo, aparte de lo contento que estaba y lo satisfecho por haber jugado todos esos partidos durante ese primer año, bueno, sabía que esto acaba de empezar, faltaba mucho. Esto es una carrera, una maratón, no es una carrera de 800 metros, ¿verdad? Bueno, y con esa normalidad y esa tranquilidad, pues fui llevándolo y nunca tuve, no, ¿verdad? Nunca tuve aires de grandeza, ni muchísimo menos, que va, todo lo contrario. 7 temporadas dan para mucho, para ver momentos buenos y no tan buenos. Me imagino que un momento complicado fue el descenso. Sí, hombre, el descenso siempre, los descensos siempre son situaciones complicadas, ¿no? Bueno, siempre digo, y aparte, todos los jugadores lo sufren, pero evidentemente un jugador como yo, cuando eres de la cantera, pues Claro. tienes ese sentimiento mucho más arraigado, ¿no? Del equipo y lo pasé francamente mal. Hay varios momentos en el Celta, ¿no? La final de Copa, que evidentemente que jugamos en el Calderón y que perdimos, es otro momento que creo que lo tenemos todos esos que estábamos y esa la afición y bueno, lo tenemos todos grabado a fuego ese momento. Y después, por desgracia, algo no relacionado con el fútbol, pero sí con un personaje que trabajaba en las oficinas del club, que era Quinocho, que lo asesinaron en las oficinas, el accidente de Albelo. Quizás esos hayan sido los dos momentos más dramáticos, ¿no? En cuanto a estando en el Celta y digamos que no que ver con el asesinato de Quinocho sobre todo, ¿no? Bueno, y luego contrastando con estos sucesos, también fue muy grato el ascenso también que conseguiste otra vez a Primera División con el Celta. Sí, claro, los ascensos, evidentemente, si los descensos es toda una tristeza, pues los ascensos, bueno, pues aparte de una manera, creo que siendo un muy buen equipo, el mejor equipo, con mucha solvencia, bueno, pues eso también es para estar muy satisfecho, evidentemente, claro que sí. Lo has dicho, has portado el brazalete de capitán. ¿Cómo fue también esa experiencia en el club de toda la vida formándote en la cantera del Celta? Claro, yo creo que eso es cuando eres de la cantera y cuando llegas a ser capitán del equipo donde tú ¿no? te veías todos los partidos o era el reflejo de lo que tú querías llegar a ser, pues bueno, pues hombre, una satisfacción tremenda. Eso significa que has conseguido, bueno, pues ser un jugador como importante, un jugador, ¿no? de la casa, que en aquella época era difícil, no era fácil que un jugador de la cantera pues subiese al primer equipo, que jugase, que tuviese esa regularidad, que llegase a ser capitán. Eso, por desgracia, en aquellos tiempos no se daba mucho, era muy difícil y lógicamente, pues eso es una responsabilidad también, ¿no? Pero a la vez, bueno, pues un orgullo tremendo de poder llevar el brazalete de tu equipo, ¿no? Bueno, 7 temporadas dan para mucho. ¿Recuerdas algún partido en especial o partidos que tengas marcados en tu cabeza y en el corazón? Bueno, hay muchos, hombre, lo decía, ¿no? El de la final, yo creo que Mm. es ese partido que todos tenemos, los que lo vivimos, tanto jugadores, aficionados, lo tenemos grabado a fuego en el corazón. Pues mi primer partido, la primera vez que tengo la selección, hay varios momentos, ¿no? Muchos momentos que son difíciles de olvidar, pero que desde luego yo siempre digo que hay más momentos buenos que malos, y eso
en el fútbol, bueno, pues esto es un deporte y te decía, momento malo, bueno, pues lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El accidente de Albe, lo demás forma parte del fútbol y sí que son momentos tristes, pero que el año que viene vas a tener otra oportunidad para poder resarcirte de lo que hiciste mal o de que la temporada no haya salido, ¿no? Bueno, hay que convivir con la derrota, porque por desgracia, normalmente siempre, no en todos los aspectos de la vida, casi siempre pierdes más que ganas. Entonces, bueno, hay que llevarlo y evidentemente sacar conclusiones siempre positivas y conclusiones para mejorar, pero forma parte de este maravilloso deporte, ¿no? Bueno, está claro que la trayectoria que ha marcado el club, que ha marcado tu trayectoria ha sido el Celta, pero también has estado en otros equipos y el siguiente que fuiste fue al Valencia. ¿Cómo se gestó tu fichaje por el Valencia? Bueno, pues ahí, la verdad, yo había hecho unas buenas temporadas, se sonaba, bueno, en varios equipos, incluso se había llegado a hablar del Valencia, del Real Madrid, del Barcelona, en algún momento salió en la prensa eso. Bueno, sí, que, bueno, pues eso evidentemente puede, pues, incluso distraerte, ¿no? Pero la verdad, bueno, tenía los pies en el suelo, los compañeros tenía, la verdad, que los veteranos del club, del equipo en ese sentido, bueno, para mí fueron fundamentales, ¿no? Vicente, Julio Prieto, Atilano, el que hablábamos hace un momento, Mate, bueno, Pichi Lucas, todos esos jugadores que llevan muchos años y que bueno, pues hacían que tuviese los pies en el suelo y bueno, y eso surgió, bueno, pues antes de irme al Mundial de Estados Unidos, esa posibilidad y evidentemente el Celta en esa época pues era un equipo, no era el equipo de ahora, era un equipo que estaba, ¿no? Pues por pelear por no descender, siempre ahí en el grupo de abajo. Bueno, y para mí era una oportunidad importante, yo a un club como el Valencia, una ciudad, bueno, y fue un paso muy importante en mi carrera que me sirvió para mejorar, para crecer, y después me encontré pues, con un club que me acogió francamente bien, por una ciudad a la que tengo mucho cariño, pasé 3 años muy buenos, tengo muy buenos amigos, y pues el club, pues evidentemente, como lo que era el club, que por desgracia ya no es lo que era en aquel momento, ¿no? Pues un club de los grandes de la Liga Española y desde luego que los primeros meses sí que me costó, bueno, o sea, es totalmente distinto, ¿no? El tema de adaptarte a la ciudad, al club, lo que era, y, y sí que bueno, tuve ciertos problemillas, ¿no? De adaptación que me costó un poco, pero al final, bueno, pues la verdad que estuve encantado, muy contento y muy satisfecho de haber vestido esa camiseta. Sí, un balance bueno en definitiva de tu paso por el club. Sí, yo creo que al final, como te decía, ¿no? Cuando vas y lo que uno tiene que tener claro es dar lo mejor de sí mismo, trabajar por dar lo mejor de sí mismo. Y pues las cosas pues saldrán mejor o no saldrán, pero sí que es cierto que lo que hizo Jorge Otero, el futbolista, cuando fue a los equipos es dejarse el alma, ¿verdad? Porque, bueno, porque es un poco lo que me enseñaron, porque es un poco mi educación, tratar de intentar hacerlo lo mejor posible, no dejarte nada y después, evidentemente, bueno, pues la fortuna y estarás mejor, estarás peor, pero el sacrificio y el convencimiento de lo que haces y por la camiseta que estés vistiendo en ese momento tiene que ser total, ¿no? Claro, luego también pasas al Betis, donde estás también 4 temporadas. Sí, ahí estuve 4 temporadas después del Valencia, bueno, con la llegada de Valdano a Valencia, bueno, hace unos cambios ahí, yo no entro en sus planes, bueno, bastante todo muy desagradable, me voy al Betis con 4 temporadas también, un club en aquella época con Lopera, muy peculiar en ese sentido, donde era, Sí. bueno, era el estandarte del club y también, como te decía, pues 4 años con claros y sombras, ahí Sí. de todo un poco, descendimos, ascendimos, nos metimos en UEFA, bueno, también otro club, pues evidentemente
con una masa social tremenda, bueno, con la rivalidad que hay en la ciudad con el Sevilla. Bueno, pues también donde estuve 4 años muy bien, muy contento y que pues como siempre satisfecho de vestir esa camiseta porque es un club también, bueno, pues de los grandes. Claro, luego después, posterior al Betis, también el Atlético de Madrid 2 temporadas, también llega a estar en un momento un poco delicado. Bueno, al Atlético sí, llegamos en segunda división, ficha a Luis Aragonés y bueno, y a mí me llama, yo estaba en el Betis, acabó contrato con el Betis y me dice que él se va a ir al Atlético de Madrid y que quiere contar conmigo. Bueno, pues evidentemente yo con Luis Aragonés tenía una muy buena relación, era un entrenador con el que había coincidido en el Valencia, ya había coincidido en el Betis, curiosamente. Bueno, pues para mí es un entrenador, la verdad que top. Yo creo que bueno, yo siempre digo, quizás haya sido el entrenador que le ha dado vuelta un poco al fútbol español, ¿no? En cuanto a la selección, en cuanto Sí. quizás él fue, digamos, el que puso esa semillita. Y la verdad, pues a segunda división, pero bueno, con Luis Aragonés y al Atleti, hombre, el Atleti en segunda división sigue siendo el Atleti, ¿verdad? Sí, sí, hombre, por Y, supuesto. y estuve allí también 2 años, conseguimos ascender al equipo, un año en primera división, bueno, y también es otro equipo que te engancha, tiene algo, la gente, la afición, bueno, es otro equipo que te atrae, que no sabes muy bien por qué, pero que sí que le tengo un cariño muy especial por eso, porque tiene un encanto, ¿verdad? Que hace bueno, que cuando llegas allí te vuelves atlético. Sí, lo que te iba a comentar un poco, que has mencionado a Luis Aragonés, que quería profundizar un poquito más, un entrenador muy importante para tu carrera deportiva. Sí, él, cuando yo estoy en Valencia, llega a Valencia, bueno, y a partir de ahí, pues a mí me cambia un poquito de posición, pasamos a jugar con defensa de 3, defensa de 5, yo me paso a jugar de central y la verdad que hago una temporada sensacional, estoy muy, muy a gusto en esa posición. Bueno, y a partir de ahí, digamos que, bueno, pues sí que tuve muy buena relación con él y cuando se va al Betis, pues me quiere en el Betis y yo, pues evidentemente, como lo conozco, sé lo que quiere de mí, pues me voy con él y después ahí en el Betis él se va, yo sigo ahí 2 temporadas más y antes de acabar mi temporada con el Betis me llamas, como lo que decía, ¿no? Que se va al Atlético de Madrid y bueno, pues a mí me parece una opción fantástica, desde luego, ¿no? O sea, era en segunda división, pero como te decía antes, creo que si el Atleti te llama, da igual que esté en primera que en segunda división, es uno de los grandes, ¿no? Y encima además con Luis Aragonés y por supuesto que ha sido un entrenador muy, muy importante en mi carrera, ¿no? Siempre digo que ha sido un entrenador, he tenido muy buenos entrenadores, pero quizás Luis Aragonés en eso era, sobre todo cómo manejaba el vestuario, era muy honesto con el jugador y eso creo que cuando estás en ese nivel lo que necesita el jugador es que sean honestos y que sean claros y sinceros contigo, ¿no? Y Luis Aragonés lo era y eso vale mucho, ¿no? No te iba a engañar, no te iba a decir que contaba contigo y pues no contabas, no, él te lo decía y eso en el primer momento pues a lo mejor te impactaba o no podrías estar muy de acuerdo, pero al final eso siempre es un beneficio para el jugador. Y bueno, ya tu última etapa como jugador fue en el Elche. ¿Cómo fue esta ya en la parte final de tu carrera? Pues muy buena, la verdad, porque bueno, pues evidentemente el Elche era un equipo de segunda división, bueno, que estaba ahí, ¿no? Pues con posibilidades de ascender, era un equipo que había estado en primera división, que quería llegar, pero la verdad que nos llegamos allí con un grupo de jugadores también, algunos veteranos, como Moisés, como Unanua, Unai, un central
que había jugado en el Villarreal. Hicimos un grupo, la verdad, que fantástico y también, bueno, pues un equipo, una afición muy entregada, muy cariñosa con los jugadores, una ciudad para vivir muy tranquila y que estuve 2 años pues también muy buenos. Sí que es cierto que el último año estuvimos ahí a punto de meternos, bueno, no, nos faltó algo más, algún problema está deportivo también, bueno, cosas que influyeron yo creo que negativamente, pero repito, ¿no? Un club que también, bueno, pues cómo me acogieron y que estuve 2 años muy contento y en una ciudad muy acogedora. Una vez repasada la trayectoria por los clubes, también destacar tu paso por la selección española, que es muy complicado llegar. ¿Cómo lo viviste? Hombre, eso siempre es complicado, ¿verdad? Siempre, Mm. bueno, cuando te llaman a la selección, dices, bueno, será verdad, un poco te decía antes, ¿no? Cuando estamos recordándolo, cuando me llaman para ir a entrenar, para entrenar con el primer Sí. equipo, pues, bueno, ¿esto es broma o sí, ¿no? Que te llamaron. Pues imagínate, ¿no? Ya en llegar a la selección, van los escogidos, y más en la época en la que a mí me tocó jugar, pues no era muy fácil, ¿no? Jugadores de un Celta, jugadores no de los equipos top o de los primeros equipos que fuesen a la selección. Bueno, pues yo con Javi Clemente me llamó y la verdad también, bueno, es una sensación indescriptible y además pues tuve la suerte de jugar un mundial, de jugar una Eurocopa y eso, bueno, así que ahí solo van los escogidos, ¿verdad? Sí. 25 y eso, bueno, pues es algo inolvidable y es algo que creo que para un futbolista es lo máximo, ¿verdad? Poder jugar un mundial, además el mundial en Estados Unidos, donde es todo a lo grande, y poder jugar con tu selección en un mundial, eso creo que es muy difícil y que es a lo máximo que aspira un jugador, ¿no? Eres el centro de atención iba a decir de todo el mundo, pero de casi todo el mundo, porque el fútbol mueve muchísimo y eres el centro de atención, todo lo que sucede ahí tiene una relevancia y una importancia tremenda. Y centrándome un poco en tu faceta como futbolista, ¿cuáles eran tus virtudes como jugador? Bueno, te decía, quizás un jugador muy intenso, agresivo, jugador pues, rápido, potente, un jugador de equipo. Yo siempre me defino como un jugador de equipo, ¿no? Para lo que necesite el equipo. Bueno, y eso pues, me llevó a estar 18 años como profesional, que creo que es una buena Sí. trayectoria y evidentemente hay momentos que jugué más, que jugué menos, que estuve mejor o que estuve peor, eso es inevitable, pero como te decía antes, lo que siempre no era, digamos, mi forma de hacer las cosas era a tope, dejándolo todo por el club en el que estabas, independientemente en qué categoría, pero por el respeto que se merecía esa camiseta y por el respeto que se merecía esa afición y esa gente que confió en ti ¿no? para darte la posibilidad de jugar en los distintos clubes en los que estuve, ¿no? ¿Te costó mucho adaptarte a la posición de central? Me has dicho que hiciste una buena temporada, pero ¿la adaptación cómo fue? No tenía, yo la verdad tenía una característica, era un jugador muy rápido y muy potente, entonces, bueno, pues como marcador me desenvolvía bastante bien. Quizás, bueno, que mi juego de cabeza no era lo mejor, pero bueno, solventaba las papeletas y ahí con Luis Aragonés, la verdad que en esa temporada, el año que estuvimos, quedamos segundos con el Valencia, estuvimos a punto, bueno, muy cerquita de ser campeones Sí. y me encontré muy bien, no tuve mucha dificultad, bastante, bueno, pues como te decía, ¿no? Un jugador en ese sentido muy rápido y bueno, con rapidez, pues en esa posición suele solventar bastantes problemas. Bueno, y ahora hablando sobre el Celta en la actualidad, ¿cómo ves al equipo del Chacho Coudet? Pues muy bien, la verdad que yo creo que es un cambio, ¿verdad? Antes del Chacho y después.
Creo que llegó y no, bueno, creo que fue, como te diría, quizás a los jugadores lo que querían, no se volvió loco, creo que todos los jugadores además dieron un paso al frente y eso es, todos sabíamos desde el primer momento que Denis es buen jugador, que Bryce es buen jugador, Sí. que Santi era buen jugador, pero quizás les faltaba, ¿no?, ese plus bueno, aquí siempre dicen, ¿no?, que es el Chacho consiguió, no, yo creo que también los jugadores tuvieron que poner algo más que no estaban poniendo hasta ahora, ¿verdad? Para sacar eso que llevan dentro y ahí está el ejemplo. Creo que el equipo lleva una racha fantástica y con posibilidades reales difíciles, pero a día de hoy con posibilidades reales de pelear por un puesto en la UEFA, complicado, pero bueno, pues que creo que eso pues dice mucho y muy bien de buen trabajo que hizo el Chacho Coudet, que es evidente, ¿no? Y repito, yo creo que esto siempre es más, los jugadores, los entrenadores tenemos una parte importante, por supuesto, pero el fútbol y esto depende en un porcentaje muy elevado de los jugadores. Y sí que es cierto que los jugadores en la gran mayoría dieron un paso al frente y ahí están demostrando los buenos jugadores que son. No sé si estarás de acuerdo conmigo con lo que te voy a decir, pero quizás uno de los jugadores importantes que hace que esté también el Celta en un buen momento es Renato Tapia. Sí, sin duda. Yo creo que es el gran fichaje, ¿verdad? Y, Sí, bueno, Yago Aspas, por supuesto, sí, pero creo que es ese jugador que en esa posición es determinante, es sí, sí. determinante. Creo que eso ha sido importantísimo en el desarrollo del equipo en estos partidos con el Chacho, creo que ha sido fundamental y como decía, bueno, pues a eso quizás Renato Tapia es el jugador, ¿no?, más determinante en esa posición, pero sí que, como te decía, Bryce creo que Sí. ha dado un paso al frente, Denis ha dado un paso al frente, Santi Mina ha dado un paso al frente y es curioso, pues en el último partido sin Yago Aspas, sin Renato, bueno, pues esos jugadores que de segunda línea que no estaban teniendo muchas oportunidades, que siempre hay la duda, ¿no?, que no tienen ritmo de partidos cuando van a jugar, bueno, pues el otro día salieron y para nada notamos a Renato Tapia y Yago Aspas. Y eso, evidentemente, para el entrenador es un buen síntoma, ¿no? Aunque estoy convencido de que Chacho Coudet quiere a Renato Tapia y a Yago Aspas en el equipo también, ¿no? Bueno, no lo has mencionado, pero Nolito también, jugador con cierta veteranía muy importante, también será para el También, Celta. sí, sí, evidentemente, ¿no? Y sobre todo está haciendo goles. Un jugador que yo, y ahí reconozco que tenía mis dudas, ¿no? Como físicamente el esfuerzo que iba a requerir el Chacho con esa presión tan alta, presión tras pérdida, no, bueno, pues que quizás le iba a costar un poquito más, pero la verdad que me ha demostrado que está en un buen momento y además, bueno, pues siendo decisivo con goles importantes y con asistencias. Bueno, te tengo que preguntar por Hugo Mayo, ¿qué te parece el lateral derecho? Pues muy bien, sí que es cierto, yo creo que es un jugador que ha hecho unas temporadas fantásticas, tuvo momentos ahí altibajos, como todos en su momento y en su carrera. Yo creo que quizás por momentos la gente se ha cebado demasiado con él. Creo que es un jugador de casa, que es capitán y que lo ha dado todo. Y evidentemente, bueno, pues no siempre puedes estar a muy buen nivel, pero ahora creo que ha vuelto a recuperar esas sensaciones, ese buen fútbol, incluso hasta está goleador, o sea que imagínate si está en un buen momento y creo que es un grandísimo lateral y que se merece lo que le está pasando porque creo que es un jugador que ha sido o que es y que va a ser muy importante en la historia del Celta. Y bueno, otro jugador que vino recientemente es Aarón, el lateral izquierdo. ¿Qué te parece este jugador que con pasado perico también, que aunque haya venido de Alemania? Bueno, la verdad, no lo conocía mucho, sí que le costó un poquito más entrar, poco a poco. Yo siempre digo que los jugadores hay que verlos tiempo, ¿no? No podemos hacer un análisis de un jugador en 2, 3, 4 partidos. Creo que ni para lo bueno ni para lo malo, ¿verdad? Creo que hay que tener paciencia. Es un jugador que recién llega, bueno, tiene que conocer al equipo. El jugador yo estoy convencido de que es un buen lateral, es un buen jugador, pero bueno, pues con calma y poco a poco, ¿no?
pues ya parece ser que ahora es, después del partido que hizo el otro día, bueno, pues este es el Aarón, evidentemente, ese es el Aarón que todos queremos, pero bueno, pero si no, el siguiente partido no está a ese nivel, bueno, pues hay que ayudarle, y esto lo digo también referente a los chavales de la cantera que suben y que parece que tienen que el primer partido es un examen. No, no puede ser eso, ¿no? Hay que tener mucha paciencia, mucha tranquilidad, y hay que darles partidos y hay que dejar que se equivoquen y que de esos errores aprendan, pero que creo que hay, y yo siempre fui un defensor a ultranza de la cantera, creo que hay muy buenos jugadores en la cantera del Celta, no ya ahora, sino bueno, de muchas generaciones anteriores que hay que darles la oportunidad y hay que apostar por ellos de verdad, no para cumplir expediente o para que estén en la plantilla, no. Si crees que son jugadores de la plantilla, son jugadores porque tienen que ser importantes y porque tienen que sumar. Y creo que ahí la labor es importante de seguir apostando por los chavales de la cantera, porque aparte estamos viendo que hay muy buen nivel. Yo, como soy socio del Zamora Club de Fútbol, he tenido el placer de ver al Celta B varios partidos, y se ve que tiene buena cantera el papel, y también Onésimo, que está haciendo un buen trabajo con el Celta B. Sí, bueno, es curioso ahora hablando de, porque hay casi más jugadores o hay más jugadores de la cantera en el primer equipo que en el Celta B. Eso es un dato curioso, ¿verdad? Pero sí que es cierto que es un equipo, bueno, pues que está hecho por y para pelear por lo que está peleando, ¿no? Y que tiene muy buenos jugadores y que evidentemente pues Onésimo le ha sacado un rendimiento fantástico, ¿no? O sea que desde luego, bueno, pues aquí también ya felicitar a Zamora porque lo he visto en varios partidos este año y me parece Sí. que el trabajo que ha hecho el míster y los jugadores prácticamente con todo, prácticamente el equipo de tercera, hacer el año que está haciendo, yo creo que es para sacarse sombrero y es de chapó. Y bueno, la última pregunta que te quiero hacer es sobre el Celta. ¿Qué crees que deben de ser los objetivos para la próxima temporada, o qué trabajo crees que deben de hacer con los fichajes y demás de cara a la próxima? Bueno, pues yo creo que, hombre, tal y como fue esta temporada, ¿no? Creo que el equipo ha dado un paso adelante. Yo creo que el equipo necesita refuerzos, eso es evidente, y necesita 4, 5, 6 jugadores para completar un poco el buen equipo que hay. Y a partir de ahí, bueno, yo no soy de crear muchas expectativas o las metas a muy largo plazo, ¿verdad? Yo creo que el Celta, más o menos en la posición en la que está ahora mismo, yo creo que esa es un poco la posición que debe estar, pero bueno, pues si los que están por arriba, Villarreal, Betis, Real Sociedad, todos esos equipos, no se despistan un poco para poder pelearles la Europa League, ¿no? Porque creo bueno, que este año lo ha demostrado que está muy cerca. Bueno, pues eso yo creo que tiene que ser un poco el objetivo, ¿no? Asentarse, llevamos 2 años muy complicados salvándonos en las últimas jornadas, este año por fin respiramos, pero lo que tampoco es volverse loco, ¿verdad? Es los pies en el suelo, hacer un buen equipo, intentar no pasar apuros y si el equipo, creo que si el equipo con esos 4 o 5 jugadores de nivel pueda sumar para que el equipo crezca y para que el equipo dé un paso adelante, bueno, pues yo creo que están en la oportunidad de hacerlo, sobre todo porque creo que un entrenador que le ha sacado muy buen rendimiento al equipo y que esperemos que siga, si no hay nada raro, que bueno, aquí a veces pasan cosas raras. Bueno, pues con esa pregunta finalizaba la entrevista. No sé si quieres decir algo, si no... Pues nada, simplemente agradecerte la entrevista, ha sido un placer y bueno, que lo he pasado francamente bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Te agradezco mucho que me hayas concedido esta entrevista y compartir tu tiempo, como he dicho al inicio. Y bueno, desear mucha suerte al Celta y a ti también muchísima suerte. Muchas gracias y nos vemos. Un abrazo. Muy bien, muchas gracias a ti. Un abrazo muy fuerte. Nos vemos, adiós. Hasta luego.